Despierta España, que no te engañen. El PSOE reinstaura la censura en España. Septiembre de 2024. Tras meses de escándalos de corrupción que afectan de lleno al PSOE y muy especialmente a su líder, Pedro Sánchez, el gobierno anuncia la aprobación de un plan de acción por la democracia para reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información. Así lo anunciaba Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. El Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta de 31 medidas que se van a ir implementando en los 3 años que tenemos por delante de legislatura y que fortalecerá y hará más limpia nuestra democracia y que también hará un ecosistema más transparente en los medios de comunicación. Los 3 ejes que han presidido este Plan de Acción por la Democracia son los siguientes. El primer eje es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, es decir, es un eje que va dirigido al Poder Ejecutivo, al Gobierno en particular. El segundo eje es fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz. Democracia, transparencia, pluralidad, información veraz. Palabras todas ellas muy bonitas y muy loables, pero que en realidad esconden algo muy diferente. La reinstauración de la censura en España a través de amenazas, sanciones y diversos mecanismos de presión contra la prensa libre y las voces críticas con el poder político. El propio Bolaños anunció esta misma semana una de estas nuevas medidas de censura. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que incluye por primera vez a influencers y creadores de contenido en Internet con más de 100.000 seguidores. En esta nueva ley se habla de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también de los digitales, pero también de los usuarios relevantes de redes sociales, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y todas las redes sociales. Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud. El proyecto en cuestión es un disparate y un atropello, porque en el fondo introduce la censura en el mundo de las redes sociales. El derecho de rectificación no sirve para luchar contra los bulos y la desinformación. Es un derecho que hasta ahora tan solo afectaba a los grandes medios de comunicación, según el cual una persona o una entidad que se sienta aludida por una información que él mismo considera perjudicial o inexacta pueda dar su versión de los hechos, sea o no sea verdad, sea o no mentira. Esto, por tanto, no tiene nada que ver con la veracidad de la información que se difunde. Y, al extenderse a las redes sociales, significa que, a partir de su aprobación definitiva, cualquier persona podrá reclamar una rectificación para ofrecer su versión en los canales y cuentas con más de 100.000 seguidores, desde YouTube a Twitter o Instagram. Sea o no sea pertinente esa rectificación. Aquí, la veracidad de la información da exactamente igual. Cualquier influencer estará obligado a publicar la versión de terceros que se sientan aludidos. Así pues, las redes sociales de estos usuarios, con muchos seguidores, se convertirán en una especie de cuentas compartidas, ya que en la práctica cualquiera podrá publicar su versión en la misma. Tendrán que ceder su espacio, sus canales y redes para que otros publiquen lo que les plazca. Y esto, como es lógico, dañará de forma muy sustancial la libertad de expresión en Internet. Muchos influencers medirán mucho las palabras y temas a tratar, por mucho que la información sea correcta y sea veraz, para evitar que su canal sea colonizado por terceros. Y eso es justo lo que persigue el gobierno, la autocensura. La ampliación del derecho de rectificación es usada por el gobierno a modo de arma contra la libertad de expresión y las opiniones que le resultan molestas. Además,
Para que sea realmente efectiva, será necesario identificar a los usuarios, de modo que el gobierno, atención, también amenaza con prohibir el anonimato en las redes, exigiendo que todos los perfiles sean identificados con nombre y apellidos. Y si a todo esto se suman las fuertes sanciones que impondrá el Estado por vulnerar el honor, canales y redes sociales tenderán a reducir sus críticas e informaciones incómodas con el poder para evitar problemas. El objetivo de Sánchez y los suyos consiste en domesticar Internet, donde la izquierda ha perdido por completo el control del relato, para imponer sus burdas mentiras y manipulaciones sin respuesta ni oposición alguna. Veamos. El Partido Socialista quiere imponer un único relato, una única verdad, la suya. El problema es que, si bien controla muchos medios de comunicación tradicionales a base de generosas subvenciones y publicidad institucional, Internet se le escapa de las manos. Internet es libre por naturaleza y ahora que Elon Musk se ha hecho con X, conocida anteriormente como Twitter, mucho más. Hemos pasado de un mundo con un puñado de grandes empresas a un universo donde cualquiera se puede convertir en un comunicador de éxito, ampliando de forma exponencial tanto el número de medios como el volumen de la información. Y claro, tanta información, tanta competencia y tanta diversidad de opiniones genera urticaria a un gobierno que ha hecho de la mentira su único modo de hacer política. Resulta insultante al tiempo que grotesco que el gobierno más mentiroso de la historia, el más manipulador y bulero, se atreva siquiera a hablar de desinformación. Para bulos, los de Sánchez. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. Ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. El número de test, y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad Johns Hopkins que no nos sitúa en el puesto 8º, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto 5º del mundo en la realización de test total. En todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada, previamente antes de la desescalada, también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar a gente que sabe mucho. Sí tengo que decirle que tomamos lógicamente nota de todo, se levantan actas y lógicamente pues serán públicas porque el gobierno siempre ha primado la transparencia informativa. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Fijaos hasta qué punto llega el descaro y desvergüenza del gobierno que un día después de anunciar esta nueva censura en redes sociales, Sánchez, ni corto ni perezoso, afirmaba esto. España ha escalado en los rankings internacionales más acreditados en calidad democrática y calidad institucional. Al igual que tenemos un mejor bienestar social, mejoras en igualdad de género, en sostenibilidad medioambiental, en empleo, en crecimiento económico. Pues bien, otra mentira, una más, ya que a diferencia de lo que dice el presidente, España ha descendido en los principales rankings de calidad democrática y calidad institucional desde el año 2018. No se salva ni uno. Baja en todos, absolutamente en todos. ¿O qué decir de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero? Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Pues bien, la realidad es que este gobierno ha subido más de 80 impuestos a los españoles en los últimos años. Y España es el país de Europa donde más ha aumentado la presión fiscal. Pero hay más. El listado de mentiras del gobierno es incontable. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Que me preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con 2 DNIs. Es un poco extraño. Yo creo que no le pasa a nadie, ¿no? Efectivamente, el mayor bulo de España se llama Pedro y se apellida Sánchez.
El Partido Socialista no solo es un partido de mentirosos, también es un partido de sinvergüenzas. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso. Socialista, la corrupción nos repugna. Es incompatible con el Partido Socialista y por eso actuamos contundentemente en cuanto tenemos indicios de que puede haber algo. Que una persona puede haberse corrompido y nosotros tardamos 5 días. En cuanto empezaron a aparecer las primeras informaciones, en abrir un expediente para la expulsión del partido y en pedir el acta de diputado al señor Ábalos. Segunda cuestión. El Partido Socialista y el Gobierno va a poner toda la información que tiene, como siempre, a disposición de la justicia. No vamos a destruir ningún tipo de información, ni ordenadores con martillazos, ni nada. Toda nuestra información a disposición de la justicia, porque queremos que se aclare esto hasta el final. Porque nosotros somos partidarios de que quien la hace, la paga. Dice Patxi que la corrupción es incompatible con el Partido Socialista, el partido de los GAL, de Filesa, el partido de los ERE, el mismo partido que tiene a medio gobierno metido en un escándalo de corrupción de primer orden, con su ex número 2 bajo investigación judicial, la mano derecha de Sánchez. Ese partido. Dice Patxi que ellos no destruyen información, que transparencia absoluta. La misma transparencia, supongo, que el fiscal general del Estado investigado por revelación de secretos, cuyo móvil ha sido convenientemente borrado. Y dice además Patxi, sin cortarse un pelo, que el que la hace la paga. Debe ser que la amnistía a los golpistas catalanes y los indultos a los políticos socialistas condenados por el caso de los ERE no cuentan. La desfachatez por bandera, siempre. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. ¿Habrá grabado usted el desayuno de esta mañana en la Moncloa para incorporar a su próximo documental? Mire, han pasado 400 días de esta legislatura y lo que ha avanzado realmente son las causas judiciales contra su gobierno y los paseillos de los suyos. Fíjese, Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán. Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delcy, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Y pensar que hace años creíamos que usted solo tenía el problema de su tesis doctoral. Mire, señor Sánchez, cuando hay que abordar los problemas de los españoles, carpeta vacía del gobierno y mandar callar a todos los presidentes autonómicos. Dicen que usted es el uno de la trama. También el 0 en servicio público y en respeto a las instituciones democráticas de nuestro país. El problema, la desgracia, la tragedia de este país, sin embargo, es que esto es solo el principio. Los socialistas están acorralados por la corrupción y su respuesta no es limpiar la casa y asumir responsabilidades. No, hombre, no. Eso no está en los planes de Sánchez. La idea es otra muy distinta, acallar las críticas atacando a jueces y periodistas. Esa y no otra es la salida del PSOE. Mentir, manipular y, por supuesto, censurar al que piense o diga lo contrario. Todo muy democrático, sin duda. Así resume la estrategia de Sánchez el periodista Juan Soto Ibars. Un gran mentiroso, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, empezó a sentirse realmente amenazado por las informaciones veraces que se estaban publicando sobre el que había sido su ministro de Fomento de Transportes. Y a partir de ahí, toda la sincronizada mediática, todos sus palmeros, cortesanos, etcétera, en los medios de comunicación, gente muchas veces pagada directamente por el partido, empiezan a repetir como un coro de ranas esta nueva palabra de moda que es bulo, 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 fango, fango. Fango lo han dejado de decir después de la Dana. Ha conseguido polarizar a los periodistas con el manifiesto que firma Silvia Inchaurrondo, que es la propagandista mayor del reino ahora, sobre los pseudomedios. No se especifica cuáles son, no se especifica dónde acaban los bulos y dónde empiezan las verdades, no se distingue, no interesa, y ahí lo que empieza es una guerra civil entre periodistas. ¿Qué se persigue? Matar la credibilidad absoluta, no solo de Iker o de quien sea, sino de quienes dicen cosas que no interesan al poder. Y como bien dice Ibars, el gobierno
no está solo en su intención de acallar y censurar voces críticas. Para eso también están sus propios medios de comunicación y sus propios voceros, serviles voceros. Fijaos en lo que dice la presentadora de televisión española, Silvia Inchaurrondo, sobre los estándares del periodismo. Que creo que necesitamos poner en orden nuestra casa. Necesitamos reforzar los estándares de nuestro oficio. Necesitamos salir de ese ruido continuo que confunde los hechos con las opiniones. Y sobre todo necesitamos explicar que no es equidistante poner a la misma altura a un charlatán y a un científico, a un agresor y a un agredido, a una información veraz y a un bulo manifiesto. La misma Inchaurrondo que repite, punto por punto, los argumentarios del gobierno, como por ejemplo este sobre la crisis migratoria. A un lado, Esther Peña, portavoz del PSOE, y al otro, la famosa presentadora. ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales... O sea, son chavales solos, que vienen solos en una barca, en un cayuco, travesías durísimas, en unas condiciones terribles. Han visto cómo morían sus amigos en el mar, arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores, son menores, niños, que son niños. Un crío de 12 años, tienen menos de 18 años, que solo buscan un futuro mejor. Vienen a buscar un futuro mejor. De humanidad. La humanidad es una oportunidad. Una gran oportunidad. Lo que está haciendo el PSOE en materia de comunicación no es nuevo. Se llama manipulación de masas. Se inventó hace mucho tiempo y es práctica habitual en dictaduras y regímenes autoritarios. Sus reglas son muy sencillas. 1. Controlar los medios de comunicación, al tiempo que se señala y persigue a la prensa libre y a los periodistas críticos. 2. Repetir, repetir y repetir el mismo argumento una y otra vez, una y mil veces, a pesar de las evidencias en contra. Y a ser posible de forma coordinada entre todo tu equipo y tus medios satélites. 3. Mentir. Mentir siempre y en todo lugar, y no tanto para que te crean, dado que a veces eso resulta imposible, sino para embarrar, de modo que la gente no sepa distinguir la verdad de la mentira. Y 4. Acusar al contrario de lo que haces tú mismo. Si la izquierda miente, la derecha crea bulos y desinformación. Si estás acorralado por la corrupción, entonces señalas al contrario por lo mismo. Y así sucesivamente. La censura en las redes es tan solo una de las muchas herramientas que usa el gobierno de Sánchez para imponer su relato. Pero por desgracia, vendrán más. El PSOE reinstaura la censura en España y esto tan solo es el principio.